Bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, la clase pasada nos habíamos quedado en eh, lo que era, estábamos en los modelos de color, ¿cierto? Si más no recuerdo de lo que he apuntado, estamos en la diapositiva número 51. ¿Eso es correcto? Sí. Bien, perfecto, muchas gracias. Eh, entonces, en este caso, sí, en este caso, bueno, tengo en primer lugar una imagen, ¿cierto? En RGB, es decir, tal cual nosotros lo vemos a color, y una imagen, digamos, en un monitor RGB. Y lo que queremos hacer ahora es, si yo tengo una imagen en ICBCR, ¿cierto? ¿Cómo se vería en un monitor o en el modelo RGB o en un monitor RGB, haciendo algunas variaciones sobre las componentes ICBCR, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el valor de I, o sea, la luminancia, y las componentes de color, ¿no? Las componentes de color lo colocamos a cero, o sea, la crominancia azul y la crominancia roja. Y lo convertimos a RGB. Y como se puede ver, lo que se vería sería una imagen en escala de grises, ¿no? Esto, digamos, o sea, eso quiere decir que si yo tengo información, ¿cierto? Una imagen a color y deseo, bueno, y estamos en ICBR y deseo solamente tener de esta imagen, convertirla, por así decirlo, a escala de grises, pues simplemente pues, se podría, ¿cierto? Simplemente se podría eliminar, ¿cierto? O no tomar en cuenta las componentes de crominancia y solamente la de luminancia, ¿no? Después tenemos otra variante que vendría a ser la crominancia rojo, lo pongo a cero, y la crominancia azul la tomo en cuenta al igual que Y, que es la luminancia, ¿no? Entonces, y recuerden que el azul va a estar por un lado azul, por el otro lado amarillo, pues y es lo que más o menos se ve, ¿no? O sea, un azul, por el otro extremo, digamos, tonalidades o matices de amarillo, ¿no? Y así es como lo vería, ¿cierto? Así es como lo vería en un monitor o en un modelo de color RGB. Y por último, ahora lo contrario, la crominancia azul la pongo a cero y la crominancia roja y la componente de iluminación lo mando, ¿cierto? Y pues veré una imagen entre rojo y verde, ¿no? Porque recuerden que por un lado es rojo y por el otro extremo tenemos al azul, ¿cierto? Por el otro extremo tenemos al azul. ¿Ok? Y bueno, esas son las combinaciones, esas son, digamos, las variantes que se podría dar. Obvio, no podría ser por si acaso que la luminancia la pongo a cero porque no voy a ver, no se va a visualizar nada. ¿Ok? La crominancia azul no, perdón, la luminancia no podría estar en cero. ¿Ok? Y solamente mandar, por así decirlo, el color, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esas serían la visualización que se tendría de las imágenes. Bien, otro modelo de color a tener es el modelo CIE. CIE, recuerden que CIE significa Comisión Internacional de la Luz. Y en este caso tenemos el modelo XYZ en mayúscula, ojo, porque también hemos visto que cuando vimos las componentes tricromáticas, ¿cierto? Se había visto también
se había visto también el X minúscula, Y minúscula, ¿cierto? Entonces dice, este modelo fue propuesto por la CIE, se definió considerando en este caso todos los colores visibles que pueden definirse por valores positivos, ¿cierto? O sea, todos los colores que nosotros podemos visualizar. Y bueno, se ha modelado, ¿no? Esto y menciona que la componente Y es la componente, miren, de luminancia, y las componentes X y Z vendrían a ser las componentes de cromaticidad, ¿no? Es decir, color, ¿cierto? Es decir, color. Y esto se puede observar, como dice, ¿no? Acá en esta figura. Ojo que en el otro, este es XYZ mayúscula, ¿sí? XYZ mayúscula. Entonces, esta sería la representación de esos, con esos tres puntos, ¿cierto? El color o esas tres coordenadas, y veríamos en tres dimensiones, ¿cierto? Y veríamos, pues, a ese punto dentro de esta gráfica, ¿no? En el caso, ¿se acuerdan del RGB? Lo modelaba en este caso como un cubo. Bueno, en este caso no es así, ¿cierto? Y eso se supone que está basado en todos los colores que pudiéramos nosotros percibir. Menciona que este modelo es, digamos, utilizado como referencia para definir colores que percibe el ojo humano, incluyendo otros espacios de color. Y estas coordenadas son generalmente llamadas, bueno, X y Y, que se derivan, bueno, X y Y minúscula en este caso ahí, que se derivan de X, Y, Z usando las siguientes ecuaciones, ¿no? Esto, ¿no? Que ya habíamos mencionado anteriormente en la parte de fundamentos, ¿no? Entonces acá, cuando voy a colocar esto sería en este paso, ¿no? De RGB se va a pasar a X, Y, Z, ¿cierto? Y después de X, Y, Z, pues obtendré X minúscula, Y minúscula, y bueno, también podría obtener de esa manera Z minúscula, o también Z podría ser 1 menos X menos Y, porque como pueden darse cuenta, si sumo estos tres, me va a dar 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, X más Y más Z me va a dar igual a 1, ¿no? Y por eso puedo despejar y obtener Z, ¿sí? Obtener Z. Esta es la función de transformación para poder pasar del modelo de color RGB a XYZ, perdón, ¿no? Este de acá, ¿no? Esta es la función de transformación, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener X, pues será 0.49, ¿cierto? Por R, más 0.31 por G, más 0.2 por B, ¿no? Y así con cada una de las componentes. De ser el caso de algún ejercicio, yo les daría esta, no hay que aprenderse esta función de transformación, ¿cierto? Pero sí, obviamente, cómo operar, ¿no? Cómo obtener un valor a partir del otro. ¿Está bien? Entonces, este es el primer modelo de CIE. Hay otros modelos también propuestos por ellos, ¿no? Como el modelo LAP, ¿sí? Como el modelo LAP, que también es un modelo basado en cómo percibimos, en este caso nosotros, el color, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces, este modelo, hay una mejora acá en este caso en la representación del color como se indica, ¿no? Y bueno, dice, se usa ampliamente para describir los colores que puede percibir el ojo humano. Digamos, la representación, como podemos darnos cuenta, igual digamos, la luminancia, ¿no? Sería este eje de acá. En este caso está espaciado, o mejor dicho, con valores entre 0 y 100, ¿no? Con valores entre 0 y 100. Y
con planos, el plano A y el plano B, ¿no? El plano A, que vendría a ser representar el rojo por la parte positiva, rojo, y por el otro lado la parte verde, ¿no? De rojo a verde, como lo indica acá, ¿no? Y el plano azul-amarillo, ¿cierto? Y el plano azul-amarillo o amarillo-azul, que por el lado positivo tenemos al amarillo, ¿no? Y por el otro extremo tenemos al azul, ¿no? Como vemos acá, B positivo, la parte más, este es como B positivo, B negativo, y acá tenemos el A positivo y el, digamos, el A negativo, así, ¿no? Ok, entonces siempre ven, rojo, verde, amarillo, azul, ¿no? Vemos también acá que, ¿ve? O sea, la saturación, ¿no? En la parte inferior, o sea, ¿por qué? Porque la saturación la puedo obtener, o sea, la saturación, y también puedo obtener H a partir de A y B, porque, o sea, la componente A y la componente B tienen la información de crominancia, pero digamos, pues perfecto, o sea, la información de color. Pero yo necesito saber ya, bueno, y cuál sería el color, ¿no? Que me lo daría la tonalidad del H, y cuál sería su saturación de este color, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la saturación, ¿cierto? El S, perdón, voy a ponerlo acá, el S sería igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? De esta manera yo obtendría el valor de la saturación, ¿sí? Entonces acá, de acuerdo a la gráfica anterior, las componentes L que corresponden a la luminosidad, este valor oscila entre 0 y 100, y las componentes A y B son componentes cromáticos, y su valor oscila entre menos 120 a 120, o sea, valores positivos negativos, ¿sí? Sus valores positivos y negativos. ¿Ok? Um, Acá tenemos plano, ¿cierto? Acá tenemos el plano AB para una luminancia. Acá está normalizado, ¿no? Acá está normalizado, entonces esto es como si fuese, digamos, de esta manera, ¿no? En el eje horizontal acá tenemos A, bueno, A menos A, y acá tenemos B menos B, ¿sí? Recuerden que el A es el rojo, ¿cierto? A positivo, este de acá es el rojo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, esa sería, digamos, esa es mi referencia, ¿cierto? Recuerden que esa es la referencia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque de acuerdo a eso, yo podría obtener el H, ¿no? O sea, este ángulo de acá, este que me va a dar la saturación, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá, que vendría a ser el H, ¿cierto? Sería tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿no? Así como está, pero obviamente de acuerdo, porque ahí está en el primer cuadrante, ¿no? Pero eso va a cambiar, ya lo hemos visto igual en el ICBCR, ¿cierto? Igual en el ICBCR, acá también. En el ICBCR el rojo se encontraba en la vertical, ¿cierto? El ángulo, por eso lo tomábamos, ¿cierto? Así acá, ¿no? Porque acá estaba el CR y este era nuestro ángulo, ese era el H, ¿no? Y dependiendo de eso, colocamos el orden de las coordenadas, o sea, en este caso, B sobre A para obtener el ángulo, podría también en otro cuadrante sacarlo, no sé, A sobre B, dependiendo, pero siempre mi referencia, recuerden que siempre la referencia es el rojo, porque el rojo va a ser 0 grados, ¿ok? ¿Está claro? Y bueno, en este caso, en estos tres planos,
va a tener cada uno su determinada, luminancia. Como podemos darnos cuenta, los diferentes planos tienen distintos valores, ¿cierto?, de luminancia, desde un punto 25, punto 5, punto 75, obviamente el último lo vemos más brillante, ¿cierto?, más iluminado que el de 0.25. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cómo nosotros pasamos del modelo CIE, ¿cierto? O, digamos, perdón, ¿cómo convertimos al modelo CIELAB? ¿No? Acá tenemos las ecuaciones para obtener LAB. Bueno, el procedimiento que se hace es que se pasa de RGB, ¿no? Normalmente voy a obtener la imagen en RGB. Lo voy a pasar en primer lugar a X, Y, Z, porque si ustedes se dan cuenta, en las ecuaciones están en función de X, Y, Z, y de ahí recién, a partir de, tengo que pasarlo al modelo X, Y, Z, y recién acá, en las coordenadas X, Y, Z, recién obtengo, o paso, perdón, al lab, ¿no? Entonces acá tengo las coordenadas, acá está su función de transformación, ¿no? Y vemos también que acá tengo una constante x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Bueno, esos son constantes. Es la constante, es la referencia del punto blanco. ¿Sí? A ver, creo que casi se puede, sí se puede ver. Miren. Acá, este es la función, bueno, entraba MATLAB y he puesto la función para convertir de RGB a lab, ¿no? Esa función que tiene MATLAB seguro también lo tiene OpenCV, pero bueno, acá en el soporte, en la ayuda, bueno, uno de los parámetros a ingresar, ¿cierto? O sea, bueno, si ponemos RGB primero, ya hace la conversión de RGB a lab, ¿no? Pero también podemos, digamos, darle otros parámetros, ¿no? Y uno de esos parámetros justamente es ese punto de referencia del blanco, ¿no? Acá está, ¿no? Sino que el predeterminado, es decir, si no lo indicamos para MATLAB, ojo, para MATLAB, su punto predeterminado dice que es el código de 65. De 65 es 0.95, ¿cierto? 0.9504 para el X sub 0, 1 para el Y sub 0 y 1.08 para el Z sub 0, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, esa referencia es como que el luz de mediodía con una temperatura más o menos de 6504 Kelvin, ¿no? ¿No? Y así tenemos distintos puntos de referencia de luz. Esto es algo similar a cuando, no sé, compramos, ¿cierto?, un foco LED y, claro, en lugar de decirnos, pues, a tal temperatura de color del blanco, ¿cierto? Hablamos de, no sé, pues luz cálida, ¿cierto? Luz de día, mencionan luz, digamos, fría, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente para no, obviamente, decir los valores. En este caso, también en nuestro caso, si no se mencionan los valores de x sub 0, y sub 0 y z sub 0, simplemente lo asumimos como valor de 1, que también está acá, que sería el valor de E, ¿no? Donde dice que el radiador X energético, o sea, todos la misma, ¿no? Por eso dice, bueno, esto como referencia teórica, ¿no? Entonces, si no se especifica, si hubiera algún ejercicio respecto a hacer una conversión, pues yo podría tener, digamos, utilizar, mejor dicho, perdón, el valor de x sub 0, y sub 0, z sub 0 como 1. ¿Está claro?
¿Sí? Está claro, se entiende las ecuaciones, no hay ningún inconveniente. ¿Qué repito, Álvaro? Todo, dice, toda la clase. ¿Pero escucha? Te escucho, Álvaro. Oh, quisiera que repita un poco sobre la obtención de las ecuaciones se me quedó corto. Ok, ok. Oh, bueno, yo voy a tener, por ejemplo, el valor de RGB, ¿cierto? Voy a tener el valor de RGB, no sé, yo tengo R50, G 75, ¿cierto? Y B, no sé, pues 125. Con estos valores voy a obtener, ¿cierto? Que el valor de X, Y, Z, ¿no? ¿Cómo obtengo el valor de X, Y, Z? Con estas ecuaciones, ¿no? Con estas ecuaciones yo obtendré el valor de X, ¿cierto? Aplicaré de acuerdo a los valores de RGB que tengo, obtener el valor de X, obtener el valor de Y, obtener el valor de Z. Entonces ya con esos valores de X, Y y Z, ¿cierto? Ya con esos valores de X, Y y Z, los voy a reemplazar esos valores acá. Por ejemplo, para obtener L, ¿no? ¿No? Supongamos para obtener el L. Entonces, bueno, voy a, porque es lo mismo obtener A y B, ¿no? Supongamos que yo tengo R, bueno, acá yo voy a apuntar, R tengo 50, ¿cierto? Dice acá, G tengo 75 y B tengo 125. Entonces voy a obtener, por ejemplo, el L. ¿Cuánto sería la luminancia para ese punto? ¿No? Entonces, bueno, tengo que obtener primero Y. Bueno, solamente acá depende del el Y, ¿no? El L, mejor dicho, perdón, depende solo del Y, ¿no? Entonces voy a convertir solamente Y. Voy acá a la ecuación, ¿cierto? Para obtener Y, que es, bueno, 0.177 con para R, con por R, que sería 50, 0.813 por G, que sería 75, ¿no? De acuerdo a los valores que he puesto, y 0.011 para B, que sería 125, ¿no? Entonces, el valor de Y que voy a obtener sería 0.177 por 50 más 0.813 por 75 más 0.011 por 125. Voy a tener el valor de 71.2. Voy a obtener el valor de 71.2. ¿No? Y con ese valor de 71.2, pues voy acá, ¿cierto? Con ese valor de 71, entonces yo ya sé que Y vale 71.2. Hemos dicho que si no me dan el valor o sea, si en el problema no me dicen el valor de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, asumimos todos como, perdón, 1, ¿no? 1, 1. Entonces en este caso sería 71 punto, 71 punto, ¿qué valor? 71.2, ¿no? Entonces ese valor de 71.2, bueno, entre y es 0 que lo tomamos como 1, este valor de acá es como si fuese el valor de Q. Entonces ese valor de Q lo busco acá, ¿cierto? O sea, ¿cuánto me daría esto de acá, ¿no? ¿Cuánto me estaría dando esto? ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de ese valor, dice si es mayor a esto o si es menor a esto, ¿no? Si es mayor a esto, que en este caso es con el valor que me da, obtengo, ¿no? Este sería el valor de h de q, ¿cierto? Ese sería el valor de h de q, que en este caso es elevado a la 1/3, ¿cierto? Raíz cúbicas, entre 1/3. Ok, acá me sale 41.4, perdón, 4.144,
que el H de Q entonces es 4.144. Ese valor lo multiplico 4.14, voy a poner las dos decimales, lo multiplico por 116 y de ahí a ese valor le resto el valor el valor de 16. Así es. Y con eso hago la conversión. ¿Ok? ¿Sí? Con eso hago los valores de conversión. Y así, bueno, igualmente puedo hacer para el resto, ¿no? El resto de valores. ¿Ok? Si es que tomo en cuenta, tal cual así los valores de R, de G y de B. ¿Vale? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Pasamos ahora a, bueno, con este modelo, ¿cierto? Con este modelo yo puedo, eh, comparar, ¿cierto? Comparar, digamos, entre dos colores y obtener una diferencia, ¿cierto? O sea, evaluar qué tan diferentes, mejor dicho, evaluar qué tan diferentes podría ser un color de otro, ¿no? Y para esto, como menciona acá, ¿no? La diferencia de color en este caso se puede evaluar a partir de diferencia, ¿cierto? Estos valores de diferencia por cada una de las componentes, ¿no? El delta de L, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? El delta de L, el delta de A, el delta de B y el delta de o la diferencia de total de color, ¿no? Como vemos, bueno, este valor en la diferencia me puede dar, digamos, como dice ahí, ¿no? Más luminoso, más oscuro, ¿cierto? O sea, si el valor es mayor, más luminoso, más oscuro, el otro igual, ¿no? Positivo, más rojo, el otro lado verde y así. Y la diferencia de color, bueno, vamos a ver la ecuación, porque la diferencia de color, de acá, ¿no? La diferencia del color es igual a raíz cuadrada del delta de L al cuadrado más delta de A al cuadrado más delta de B al cuadrado, ¿cierto? Más delta de B al cuadrado. Y con eso, ¿no? Y con eso saco raíz cuadrada. Entonces, ese valor, ¿cierto? Ese valor no va a ser negativo, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí dependiendo de la diferencia total, vamos a evaluar, ¿cierto? Dentro ya de un cuadrante, qué tan diferentes son. Por ejemplo, acá me da una referencia, esta sería la manzana, digamos, 1, esta es la manzana 2, ¿no? Está comparando en este caso su tonalidad, ¿cierto? O qué tan diferente de acuerdo a cada una de las componentes. ¿Ok? En este caso, una la está tomando, es como su referencia y el otro es la muestra que va a tomar. No sé si acá en la menciona, no, acá lo indica, ¿no? Entonces, se obtiene de cada uno de las manzanas, digamos acá, se obtienen sus parámetros de L a B, ¿no? ¿Cierto? En un punto, ¿no? Tenemos entonces acá a L al 43.31, a 47.63, B 14.12, ¿no? Y lo mismo con la otra,
¿no? Y después al A ya obtiene la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, el delta de L, que acá está. Y bueno, está restando, como ven, la manzana, o sea, el 2 menos 1, ¿cierto? O sea, 47.34 menos 43.31, acá me está dando justamente el valor de 403, ¿no? 403. Después lo mismo con el valor de A. Bueno, en este caso me ha salido valor negativo porque igual, ¿no? 44.58 menos 47.63 me sale menos 3.05. ¿Sí? Menos 3.05. Y lo mismo, ¿cierto? Lo mismo con el B. ¿No? Entonces ya voy a tener ahí las diferencias, igual voy a hallar la diferencia total de color, ¿cierto? Con el cálculo de E, de delta D, bueno, ya lo hemos hecho, recuerden que esto está al cuadrado, ¿no? Esta de acá, por si acaso, es esta, ¿sí? ¿No? No se equivoquen acá. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tiene cada uno de esas diferencias, ¿no? Menciona acá, pues ahora se compararán las manzanas, ¿no? Bueno, como el L ha salido positivo, es como, ¿no? Al mirar los valores de L, la para cada manzana, se puede determinar objetivamente que las manzanas, dice, no igualan en color. Bueno, también visiblemente, ¿cierto? Uno puede ver que la manzana 1 es un poco más oscuro, ¿cierto? Que la manzana 2, ¿no? Creo que así es, ¿no? Un poco más oscura, ¿no? Entonces, pues comience a evaluar, ¿no? Podemos tener que las manzanas no son. Estos colores nos dicen que la manzana 1, por ejemplo, es un poco más oscura, ¿no? Ahí está, más oscura, y eso lo vemos también en el L, ¿no? Bueno, este es un valor menor que esto, ¿cierto? Entonces hablamos ahí de más claro, más oscuro. Después, más oscuro, más roja, ¿cierto? Más roja, porque en este caso su valor de A es mayor que este de acá, ¿no? Que el segundo. Entonces, por eso recuerden que el A por el positivo es más, digamos, eh, rojo, y por el otro lado como que verde o menos roja en este caso. Y de igual manera, ¿cierto? Y de igual manera, el siguiente y menos amarilla, dice, ¿no? Porque recordemos que, bueno, en este caso, este valor de acá es menor que el de la manzana 1, el B es menor que el, ¿no? Y por un lado el más positivo es amarillo, por el otro lado azul. Entonces no es que, por eso menciona, ¿no? Que es menos amarillo, ¿no? Por eso indica que es menos amarillo, ¿no? Que la manzana 2. Y bueno, y la diferencia total de color, ¿no? Que ya se determina y sale, bueno, lo que estábamos mencionando, ¿no? Esto bueno, esto sería al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, lo sumo y eso le saco la raíz cuadrada. Y bueno, en este caso me sale 5.16. ¿No? Entonces estos colores, dice, los instrumentos de medición de color pueden dar diferentes diferencias, ¿cierto? Por eso, esos valores de A, B lo ha obtenido a través de un instrumento, ¿no? ¿Ok? Para que me dé esos valores y bueno, ya hago la evaluación, hago la diferencia, ¿cierto? Para poder evaluar pues entre uno y otro, ¿no? Ojo que yo lo puedo obtener, o sea, eso lo puedo obtener con una cámara, ¿no? ¿No? Hago la transformación a LAP, ¿cierto? Y bueno, a partir del LAP, o sea, no lo evalúo en RGB, por ejemplo, ¿no? Sino lo evalúo en modelo LAP, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro entonces? Y ahora, obviamente es posible, ¿cierto? O va, digamos, va a ser así que no nos va a salir pues un valor igual, ¿no? Por más que tal vez, no sé, visualmente podamos
para nosotros ser muy parecido en color, bueno, cuando evaluamos, es posible pues que nos salgan, digamos, valores similares, entonces se puede tener una tolerancia. Esa tolerancia, ¿cierto? De color, bueno, lo podemos apreciar en esta gráfica. Por eso dice, ¿no? La tolerancia de color es el límite de cuán grande la diferencia de color entre la muestra y el estándar es permitido para que la muestra sea considerado aceptable. Entonces, esa variante, esa variación, mientras que esté, ¿no? Ubicamos esas coordenadas, ¿cierto? En este caso, dentro de esta gráfica, ¿no? Y bueno, si está dentro de ese cuadro, se puede decir que es aceptable esa diferencia, ¿no? ¿No? Por eso dice, usando el lab, los usuarios se pueden correlacionar las diferencias de color numéricas, ¿no? En sus propias evaluaciones visuales. Y bueno, esa tolerancia, ¿cierto? Es aceptable, es decir, lo puedo considerar como que del mismo color siempre y cuando esas se encuentren dentro de este rango, ¿no? ¿Ok? Entonces las tolerancias típicamente deberían ser establecidas por cada componente, ¿cierto? Y para identificar qué coordenadas, si lo hay, ha excedido el límite, ¿no? Y eso le puede evaluar, ¿no? Y el color que cae dentro de la caja es considerado en este caso aceptable, mientras que el color que cae fuera, digamos que se rechaza, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y con esto puedo, digamos, hacer una evaluación. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios. Miren, por ejemplo, acá tengo un color, dice RGB, presenta los siguientes valores. Acá está, ¿ven? Me da el valor de R igual a 22, valor de G igual a 240 y el valor de B igual a 58. Entonces, de acuerdo, dice a ellos, se pide indicar, perdón, justificadamente a partir del diagrama del CIE y sus coordenadas si el mencionado color es espectral o no espectral. Dice, ¿no? Justifique su respuesta con procedimiento matemático detallado y también los conceptos teóricos del CIE. ¿Qué significa que sea un color espectral? ¿Qué significa que sea un color espectral? A ver, Daniel Calzada. Sí, profe. Buenos días. ¿Qué Buenos días. significa que sea qué significa que sea un color espectral? ¿Te acuerdas de lo que hemos visto? Respecto al espectro, dijo que estaba relacionado con las frecuencias, algo así entendí. Ojo, ya, pero ojo, estamos diciendo color espectral. Ya sé que el espectro tiene que ver con las frecuencias, ¿cierto? Las componentes de frecuencia que conforman a una imagen, etcétera, ¿no? Pero en este caso, No lo recuerdo, profe. perfecto. A ver, Jean-Pierre, buenos días. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. Sí, Jean-Pierre. ¿Qué sería considerado un color espectral? Claro, con respecto al diagrama del CIE, un color espectral es cuando se encuentra en la curva exterior. En cambio, el no espectral es cuando bueno, no espectral o son los colores compuestos. Así es. Bueno, no en la curva exterior, sino justamente en el borde, ¿no? Acá. O sea, un color espectral, justamente como estaba acá, ¿no? La curva exterior, bueno, dice curva exterior son estos, ¿no? Es como que esto de acá, ¿no? En esto de acá, ¿no? Ahí. Si se encuentra, o sea, si cae la coordenada del punto ahí, se considera un color espectral, ¿no? Y el resto, obviamente, los que no caen ahí serán colores no espectrales. Entonces, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, perdón, acá no, ¿dónde está? Acá. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es, bueno, de RGB, utilizar, ¿no? Las ecuaciones para pasar a X, Y, Z, ¿cierto? Con estas ecuaciones que ya habíamos visto acá. Con estas ecuaciones, ¿cierto? Paso al X, Y, Z, ¿no?
y obtengo, ¿cierto? Obtengo, ¿dónde está? Ok, obtengo X, Y, Z. Y después de X, de obtenerlo acá, voy a obtener su coordenada X minúscula, que será pues a partir de X, X más Y más Z, y su coordenada Y, que sería a partir de Y mayúscula, perdón, X más Y más Z, ¿no? Y ya con esas coordenadas, X minúscula y Y minúscula, pues lo voy a ubicar en el diagrama, ¿no? Acá en el diagrama, ¿sí? Se supone que yo tengo más o menos así, ¿no? Y bueno, evalúo de acuerdo a ese punto que me va a salir si está sobre, o bueno, en la curva externa o internamente, ¿no? Bueno, acá ya están los cálculos, ¿cierto? Acá están los cálculos, ¿ok? Acá están los cálculos de acuerdo a a los valores que se nos ha dado de R, G y B, ¿no? Hago la transformación y sale pues 0.90, bueno, 9678, siendo 99.65 y 59.82, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? De acuerdo a eso, divido, ¿no? Divido, me da 0.27x y me da y 0.56. Ojo, a ver, yo voy a apuntar acá. X minúscula me da un 0.27 y un Y minúscula me da 0.56. Entonces, con 0.27 y con 0.56, ya tenemos acá, por ejemplo, ¿no? A 0.27, 0.27 está acá, ¿cierto? Y 0.56 me da acá. Entonces, ahí me da más o menos, ¿no? Un aproximado. Entonces, la pregunta es, ¿es un color espectral? ¿Color espectral o color no espectral? Color no No espectral. espectral. Así es. ¿Cierto? Color no espectral, ¿no? Ok, color no espectral. ¿Sí? Por si acaso, bueno, no, ustedes no me han hecho la pregunta, pero bueno, igual hago el comentario porque, bueno, fue una pregunta, profesor, ¿qué tan preciso tiene que ser? ¿Dónde está mi lápiz? Acá. ¿Qué tan preciso debe ser? Acá está. ¿Qué tan preciso debe ser que caiga si es que, ¿no? Si es que cae, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, obviamente, de darse el caso, ¿cierto? De darse el caso, pues, que perdón, que de darse el caso de hacer una pregunta similar, ¿cierto? Hacer una pregunta similar, bueno, tendríamos que tener el diagrama, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos para tener una idea. Bueno, acá si ustedes se dan cuenta, se percatan, bueno, en el eje X tenemos más o menos del 0. Hasta el 0.70 y algo, ¿cierto? Y por el eje Y hasta 0.80 y, no sé, 6, 80 y algo, ¿no? Ok, y bueno, pero tampoco no es exactamente pues así, ¿no? ¿Cierto? O sea, tiene una forma determinada. Entonces, sí se les podría de cierta manera dar la gráfica, ¿no? Dar la gráfica para que, bueno, no se recurra a otro, ya que ustedes están en virtual, ¿cierto? No observe, bueno, tengo a mi costado la gráfica y con eso me puedo dar cuenta, ¿no? Seguramente en el examen, en ese examen fue así, ¿no? Me refiero porque esta fue una pregunta de un examen anterior, entonces seguramente sí podían eso corroborarlo pues en el diagrama, ¿cierto? Y ver pues que el color no caía exactamente en el borde, ¿no? ¿No? Y si cayera en el borde,
pues se podría ser más preciso de repente al dar algunas coordenadas del borde, y bueno, si una de estas coincide con esas coordenadas del borde, pues se tomarán pues como que cayó sobre el borde. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Solamente estoy haciendo para indicarles una cosita, por favor, un cálculo. A ver, solamente para terminar esto. Un ratito. Ya está. A ver. Ya, solamente acá en este punto, ¿sí? En este punto acá, si ustedes, el valor que se obtuvo, ¿cierto? Fue un valor muy alto. Entonces acá lo primero, antes de hacer el cálculo, ¿no? Para este de acá, hay que normalizarlo, ¿sí? Hay que normalizarlo. ¿Está bien? Es decir, o sea, todo el cálculo que se ha hecho, solo que el R que se pone acá sería, bueno, 50 sobre 255, ¿cierto? G, 75 sobre 255, y el B, 125 sobre 255. Y ya recién con esos valores de RGB, hacer los cálculos, ¿sí? Ya con esos valores de RGB, realizar los cálculos. ¿Ve? Y ya va a estar dentro porque ese valor de L de 400 y pico que salió, digamos que es un valor muy grande. Entonces, para que, digamos, calce dentro del rango, primero hay que hacer esto. O sea, normalizo y después el mismo procedimiento que se ha seguido. ¿Ok? Miren que lo estamos mencionando. ¿Sí? ¿Está claro? Queda registrado. Sí. Perfecto. Bien, entonces regresamos acá a donde está, acá, ¿no? Ya obtiene el XY y bueno, acá el comentario, ¿no? Ahí está la coordenada, bueno, no corresponde a un color espectral, ¿cierto? Porque no, a un color ubicado en el borde, no corresponde a un color ubicado en el borde del diagrama, por tanto, no corresponde a un color espectral. Esa es la justificación. Bien, el siguiente problema, en este caso, te dice, ¿no? Una imagen en RGB es transformada al modelo HSI, ¿sí? Al modelo HSI, ¿sí? Y luego dice, luego a la componente H, o sea, pasé de RGB, no, a ver, pasé de RGB a HSI.
SI. Ya está. Después luego dice a la componente H cuyos valores están en el rango, ahí también está indicando que H está en el rango de 0 a 255, ¿cierto? Se le somete a un proceso de binarización utilizando un umbral mu sub 0 igual a 248. ¿Qué significa binarización? Por si acaso, binarización, ¿no? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, una imagen X, Y, ¿cierto? Esta es una imagen y la deseo binarizar, entonces yo digo, ¿no? Si esta imagen, por decir, ¿no? Es mayor a un umbral, entonces acá colocaré 1, ¿no? O también podría decir, no sé, pues igual a 255, ¿no? Y 0, ¿cierto? 0, si eso de ahí es menor o igual, por ejemplo, a mu sub 0, también en lugar de menor o igual podría poner para el resto, ¿cierto? Y esto podría de repente, voy a poner I sub B X, Y, ¿no? Binarización, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener una imagen en blanco y negro, ¿no? Por eso binarizada, ¿no? O sea, blanco y negro, ¿no? También a veces en lugar de binarización se le llama una imagen umbralizada, ¿no? Una imagen umbralizada. Entonces ya eso depende, digamos, de el nombre que se le dé. Pero eso es el proceso que se hace, ¿no? Ojo que acá estoy colocando de 0 a 255, pero podría también estar en la escala de 0 a 1. O sea, acá sería 0 y acá sería 1. O sea, al final tiene dos tonos nomás, ¿cierto? Al final tiene dos tonos. Justamente eso es, digamos, la referencia, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, a eso se llama binarización. Entonces acá me dice que para ese proceso, bueno, esto está en de 0 a 255, ese es el umbral 248, y dice, la binarización fue de la siguiente manera, dice, ¿no? Si el valor de H es mayor a mu sub 0, ¿cierto? Si el valor de H es mayor a mu sub 0, el valor asignado al píxel de la imagen resultante es 255, ¿cierto? Dice, si el valor de H es mayor a mu sub 0, el valor asignado al píxel de la imagen resultante es de 255. Entonces, es como que de acuerdo a H, ¿no? Mayor a 248, entonces acá me va a dar 255 y 0 yo puedo poner acá, ¿no? Para el resto o para todo lo demás, ¿no? O menor o igual, ¿no? Y esto digamos que sea, no, creo que no te pone un valor, ¿no? Pero supongamos que, no sé, sea para n, así, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no? La binarización fue de la siguiente manera, si el valor de H es mayor a tal valor, eso en caso contrario es 0. Entonces, después de la binarización se verifica que todos los valores de los píxeles de la imagen resultante son 255. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que todos los valores, ¿cierto? Todos los valores que evalúe de H son mayores a 248. O sea, no tengo un valor de H menor a ese valor, a ese rango, ¿cierto? No tengo un valor menor a ese rango. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, dice, ¿no? Pregunta, dice, si la imagen original, ¿cierto? Si la imagen original RGB se hubiera transformado, ¿no? Dice, si la imagen original RGB se hubiera transformado al modelo CMY, ¿cuál cree usted que sería la componente con menor energía, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería la componente con menor energía? ¿C, M o Y? ¿Cierto? C, M o Y. Entonces justifique su respuesta en máximo 5 líneas y de ser el caso complementarla con cálculos matemáticos. ¿Ok? Bueno.
En este caso, recuerden que H me da el color, ¿cierto? Y ya sabemos cuál era el color, digamos, el 0 grados. Recuerden que eso es el color de rojo, ¿no? 0 grados o 360, o sea, muy próximos a 0 o a 360, si es que doy la vuelta completa, pues es el que representa el color rojo. Sin embargo, si nosotros esto de acá, ¿no? Esto que estaba de 0 a 360 grados, lo escalamos, ¿cierto? Lo escalamos a de 0 a 255, pues este 0 y acá será el valor de 255, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esto era el valor de H sobre 360 y multiplicado acá por 255, ¿no? Rounds, ¿no? Y con esto escalaba, ¿no? Con esto escalaba el H de 0 a 255. Y bueno, tengo el valor de 248. Eso quiere decir que es un valor cercano a 255, ¿cierto? Quiere decir que es un valor cercano a 255. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, podría decir que es rojo, ¿no? Podría decir que es rojo, ¿cierto? ¿Ok? Y como digo que es próximo al rojo, y después me dicen acá, si el RGB lo paso no al HCI, sino que lo paso al CMY, ¿cuál sería la componente con menor energía? Bueno, recuerden que para convertir a CMY, esto se hace igual a la ecuación 255, 255, ¿no? Menos RGB, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué valor? Esto del análisis previo acá, hemos dicho que el valor de R, ¿cierto? Como sería rojo, ¿no? Como sería rojo, el valor de R sería mayor, ¿cierto? Sería mayor que G y que B, ¿cierto? Va a ser mayor que G y que B, porque digamos que se va a ver rojo, inclusive si veo rojo, es muy probable que el valor de G, bueno, no es que sea 0, G y B, pero van a ser valores pequeños, posiblemente. Entonces, el R, como va a ser mayor, al restar, ¿cierto? Al restar cada una de estas, como el G va a ser mayor que G y que B, pues este R, al ser mayor, al restar con 255, este valor de C será el valor menor, ¿no? Con respecto a M y con respecto a Y. Porque G y B sí van a ser valores más pequeños. Bueno, al restar con 255 va a ser mayor y igualmente con el B, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Y es justamente lo que menciona acá también, ¿no? Si todos los valores de H, ¿no? Si los valores de H de todos los píxeles superan el umbral de 248, significa que estos se encuentran, perdón, en el rango de 249 a 255, lo cual corresponde a una matiz roja, ¿no? Si la imagen original se pasaba a CMY, el de menor energía sería el cian, ya que la imagen está llena de tonalidades rojas, ¿no? Cian, bueno, el negativo del rojo, ¿no? Al negativo por eso, ¿no? O sea, si le resto el 255 es el negativo, ¿no? ¿Ok? Es eso. Bien. Siguiente ejercicio. Dice, una secuencia de imágenes es transmitida, ¿cierto? Una secuencia de imágenes transmitida utilizando el formato HSI. Es decir, por cada píxel que se transmite, ¿no? Por cada píxel se transmite un valor de H, un valor de S y un valor de I, ¿no? Al llegar al destino, dice, se observa que hay un problema en el receptor de video, ya que la componente S de todos los píxeles llega con valor igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, voy a obtener H, voy a obtener S, voy a obtener I, pero en
S siempre me va a dar 0. Y voy a tener valor de H y voy a tener valor de I. Entonces, por lo tanto, al observar esto y antes de convertir las imágenes a RGB y mostrarlas en pantalla, dice un ingeniero A indica las imágenes que aparecerán en la pantalla tendrán una tonalidad puramente roja, mientras que el ingeniero B dice no, van a tener puramente azul. Y finalmente un ingeniero C indica que sus dos colegas anteriores están equivocados. Entonces, de acuerdo a ello, se pide indicar cuál de esos ingenieros va a tener la razón. ¿Qué hemos mencionado cuando se ha dicho que qué pasa si S vale 0? ¿Qué pasa si S vale 0? Escala de grises, así es, ¿no? Si S vale 0, y obviamente, bueno, tengo los valores de H y de S, si S vale 0, pues lo que voy a ver como imagen es una imagen en escala de grises, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, el ingeniero A y B estaban errados y el que tenía la razón era el ingeniero C, ¿no? Entonces, el ingeniero C tiene la razón, al llegar a 0 los píxeles estarían en escala de grises, ¿cierto? Al ser presentados en pantalla. RGB, saturación 0 indica ausencia de color y es decir, acromática. ¿Está bien? Claro, entonces, ¿está claro? Profesor, una pregunta. Para estos ejercicios, algo así, entonces está bien que solamente se responda así, de esta manera justificada, así escribiendo. Sí, bueno, puede ser escrito, podría ser con una gráfica pequeña, ¿ciertos? Bueno, en algunos otros ejercicios pueden haber unos cálculos, ¿no? Yo puedo decir también, ¿te acuerdan? Había uno de los tamaños de las pantallas, pero yo puedo poner, no sé, pues gráficamente, y yo digo, no sé, pues, ¿no? Esta es la cámara A, la cámara B, y yo pongo esto, y de repente, no sé, estoy poniendo cualquier valor, ¿no? A 40 pulgadas acá, y acá también tengo 40 pulgadas. Y al poner esa gráfica estoy diciendo, estoy suponiendo, estoy afirmando, no, suponiendo, no, estoy afirmando que esas dos pantallas, por así decirlo, son del mismo tamaño, porque ahí le he puesto a ambas 40, ¿cierto? En lugar de decir, bueno, ambas pantallas A y B tienen el mismo tamaño, ¿cierto? O sea, también en lugar de decirlo de manera escrita, podría también con algún gráfico eh, interpretar lo mismo. Y eso también sería válido. ¿Ok? O sea, no es que directamente aparezca acá, estaría incorrecto o no estaría bien, como por ejemplo ha pasado en el examen, ¿cierto? Que digan simplemente, el ingeniero C, pero ¿por qué? ¿Cierto? Creo que a ustedes les ha tocado una pregunta de decir si es de fase lineal. Creo que sí, creo que ustedes son, ¿no? Creo que a ustedes no recuerdo, ahí tengo, ¿no? Que se les pedía, ¿es de fase lineal? Y han colocado sí o no, pero no por qué. Entonces, eso no tiene validez. Tiene que estar justificado y obviamente esa justificación tiene que ser, pues, clara, tiene que ser correcta, ¿no? Esa justificación, no simplemente, es por decir, ¿no? Es de escala de gris, si S vale 0, la saturación es 0. no, no dice nada, ¿no? O sea, si S sale 0, entonces, ¿qué pasa? Ya eso sí, lo hemos indicado en clases, si la saturación es 0, entonces la imagen sería en escala de grises. Bueno, y ahí está complementando, es que bueno, no tiene ausencia de color, porque recuerden que un color altamente saturado, ya hemos mencionado, pues es color puro, un color, ¿no? Un puro, y obviamente mientras que esa saturación caiga, quiere decir que se ha mezclado más con blanco hasta que, bueno, ya tiene esa ausencia de color, porque, por decir todo blanco, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, de esa manera. La respuesta, bueno, es si me dice quién tiene la razón, ¿cierto? Un ingeniero tal, ingeniero, entonces se pone primero
tal, no sé, ingeniero, o la respuesta es tal, la afirmación, ¿no? Y después, ¿por qué? Por esto, ¿no? La justificación. Ok, Álvaro creo que mencionó, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? ¿Está claro? Todo está súper claro, pero después, ¿está claro todo? Bien, el último problema. Dicen, una imagen en RGB es transformada, ¿cierto? Es transformada en aluminancia, ¿cierto? Una imagen RGB es transformada a luminancia utilizando la expresión estándar del modelo ICBCR, ¿no? A la luminancia resultante se le aplica corrección gamma con valor gamma igual a gamma sub 0 y el factor de escalamiento C sub 0. Luego a la luminancia resultante se le binariza con un umbral mu sub 0. En este caso, si la luminancia del píxel es menor a mu sub 0, el resultado es 1 y caso contrario es igual a 0, ¿no? O sea, está haciendo binarización, ¿cierto? La luminancia final de salida es dada por Z sub 0 y de acuerdo a ello se pide obtener la expresión matemática de Z, ¿no? En función de las componentes primarias de entrada R, G y B, ¿no? O sea, tiene que es un ecuacionamiento nomás, ¿no? Es un ecuacionamiento. Entonces acá yo pondré en primer lugar la obtención de Y, ¿no? Allá, la obtención de Y de X, Y, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene? Recordemos que Y se multiplica, ¿cierto? Esto está acá en ICBCR. ICBCR está... ¿A dónde? Acá. Acá está, ¿no? 0299-587-114. 299-587. 299-587. Entonces, perdón. 0299 ¿por quién? Por R más 0.587 por G más 0. Me parece que es 114, ¿no? RGB, ¿no? Con esto hago la transformación, ¿no? 114, sí, ya está. Entonces, este es Y, pero si quiero hacer la corrección gamma de una vez acá, ¿no? Si quiero hacer la corrección gamma, entonces este valor de acá, bueno, lo elevo a gamma, mu sub 0, ¿cierto? Y esto multiplico por C sub 0, y ahora esto será el gamma. Entonces ya hice la corrección. Entonces ahora, bueno, si quiero colocarlo igual este Y acá, ¿cierto? Perdón, acá me faltaba el igual. Ahora sí. ¿No? Ahora, a este valor, ¿cierto? Me dice que lo voy a binarizar y me dice que si la luminancia es menor a mu sub 0, el resultado es 1, ¿cierto? Si el mu sub 0 es igual a 1. Entonces, bueno, yo acá reescribiría, pero acá, bueno, y x, menor a 0, esto me va a dar 1, caso contrario, me va a dar 0, y esto sería, dice z de x, y. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es, y bueno, me dice justamente que de todos los valores en función de R, G, B, el valor de gamma y el valor de mu sub 0.
Yo podría haber también puesto, no sé, pues también todo esto, ¿cierto? Perdón, acá. A una copia de acá. Bueno, esto va acá. Y bueno, y eso tendría que ser menor a mu sub 0, ¿no? Tendría que colocarlo, tendría que moverlo todo. Pero bueno, ahí está acá. Ahí está. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Está claro? ¿Consultas, preguntas, dudas? Consultas, preguntas, dudas. Bien. Si no hay consultas, preguntas, está todo claro. Con esto ya estamos terminando esta diapositiva. Ok, vamos a pasar a la siguiente, pero antes voy a tomar lista. Hoy día veo que hay, bueno, 44 conectados. No sé si están presentes, pero 44 que están conectados. $43. A ver, hoy día se conectan. Hoy día sí están todos, ¿no? Por algo será. A ver, vamos a ver. A ver. Igual, por favor, con su apellido, mencionar, ¿sí? Presente, ¿no? Ray Algendones, Alex Almonacid. Almonacid presente. Gracias. Algendones. Algendones. Ok. Héctor Alvarado, Ian Arriaga. Héctor Alvarado, Ian Arriaga. Arriaga presente, profe, Arriaga presente. Perfecto. Héctor Alvarado. Alvarado presente, profe. Ok, gracias. Richard Borges, Diego Broncano, Daniel Calzada. Presente. Calzada presente. Calzada presente, nadie más. Presente Borges. Ok, Broncano. Borges creo que recién se ha conectado, no lo sé, pero bueno. Broncano. Ok. José Castañeda, Anthony Castro, Dani Centeno. Castro presente, profesor. Gracias. Castañeda, José Castañeda, Dani Centeno. Castañeda presente, profe. Perfecto. Centeno presente. Ok, gracias. Ya te le ha pasado la voz. Eduardo Céspedes, Oscar Chambi, Jordi Contreras. Chambi presente, profe. Broncano presente, profesor. Céspedes, Contreras. Ya está. Contreras. Contreras presente, profesor. Contreras presente. Ok, perfecto. Ya estoy en Contreras. Omar Cortés, Jan Cueva, Omar Cortés, Jan Cueva, Elvis de la Cruz. Presente Cueva. Ok, gracias. Presente Cortés. Elvis de la Cruz presente. Gracias. Presente. John de la Cruz, Samuel Eguiluz. Presente John de la Cruz. Eguiluz presente, profesor. Gracias. Carlos Elescano, Kenny Farfán. Farfán presente, profesor. Elescano. Presente Elescano, profesor. ¿Me escucha? Gracias. Sí, te escucho. Perfecto. Willy Flores, Michael Girao, Gabriel Guillén. Girao presente, profesor. Perfecto. Willy Flores, Guillén. Guillén presente, profesor. Flores.
Marcelo Enostroza, Cristian Inga, Enostroza Marcelo Enostroza, presente, Cristian Inga, profesor. ok, Inga, Williams Loli, Presente, tiene que Loli. contestar. Presente, Loli. Inga no está presente, William Loli ya está, Jesús Magallanes, Abraham Malpartida, tienen que abrir su Malpartida micro, presente, profesor. ya está eso, Magallanes, Malpartida, Magallanes presente. Malpartida presente, profesor. Magallanes, Malpartida, perfecto. Inga, profesor. Manzanedo, Mateo. Se me cortó la llamada. Mateo presente, profesor. Manzanedo. Manzanedo, profesor, presente. Ok, gracias. Un momentito voy a actualizar. Antonella Morales, Álvaro Ordóñez. Presente, Morales. Ordóñez Gracias. presente. Gracias. Ortiz, Palomino, Parreño. Palomino Ortiz. presente. Ok, gracias. Ortiz, Parreño. Ortiz, Parreño. Ortiz, Parreño. Ok, pasamos. Ponce, Robati, Ponce de León, Robati Mancilla. Presente Ponce de León, profe. Ya, los dos creo, ya está, perfecto. Rodríguez, Diego Rodríguez, Rodríguez, Diego presente, Salazar. Ya, gracias. Diego Salazar. Salazar presente. Ok, gracias. Sebastián Solís, Álvaro Tapia. Solís presente, profesor. Ok, Tapia presente, Álvaro Tapia presente, perfecto. Gracias, un momentito voy a actualizar. Profesor, disculpe, estaba diciendo Inga hace un momento. Diego Uchufén, Joao Valdivia. Diego Uchufén. Uchufén presente. Gracias. Valdivia. Valdivia presente, profesor. Perfecto. Gonzalo Zabaleta, Steve Ceballos. Zabaleta presente. Ceballos, gracias. Presente, Ceballos. profe. ¿Perdón? Ceballos presente. Ya está. Ok, y después, bueno, que ha abierto su micro Inga. Ya. Profe, yo no tenía micro, Ortiz. Bueno, ya estoy mencionando para cuando la próxima es No, sí, próxima ahorita me conecté del celular, profe, del celular me conecté rápido. Pero le dejé mensaje en Blackboard. Profe, yo también. Tiene que Flores, tienen mi que micro se abrir su desactivó. micro. Tienen que abrir su micro. A ver, voy a llamar a los que no han contestado y ahí. Argendones, ya está. Diego Broncano. Presente, Diego profe Broncano. Broncano. Perfecto, ya se conectó Broncano. Flores, Willy Flores. Presente, profe. Flores. Ok. Alejandro Ortiz. Presente, profe Ortiz. Ya está. Y Luis Parreño. Luis Parreño. Perfecto. Ya está. Entonces he vuelto para. Miren que estamos mencionando, tienen que, porque seguramente dejan conectado y no están en clase, ¿cierto? Tienen que contestar, por lo menos les estoy pidiendo el micro. Ahorita vamos a tener ¿cómo se llama? El test, ¿sí? Vamos a tener el test y si no tienen su cámara y su micro encendido, entonces no se les va a tomar en cuenta, ¿ok? Ya eso lo hemos mencionado el día jueves también, ¿sí? Ya lo hemos mencionado el día jueves, ¿ok? Bien, ya con esto entonces, ya pasé a todos, ya he llamado, bueno, los que han contestado después, perfecto. Sí, no entiendo. Hay preguntas. Micro me conecto del cel, no entiendo. Profesor, las notas salen hoy. Ya están las notas ya, pero las voy a habilitar después del test, después de la 1 de la tarde. Sí, perdón,
Después, a las 3 de la tarde ya va a estar habilitado. Cuando ya den todas las secciones, falta la sección de ¿cómo se llama? La otra sección que es de 1 a 3, y después de las 3 ya habilito, porque en virtual ya está todo corregido ya, y ustedes al dar el test ya es automático, ¿sí? ¿Ok? Así que sí, hoy día salen las notas, hoy día ya está todo corregido, el examen, las pruebas, el test de entrada, ¿cierto? Y bueno, y este test que van a dar también es ya automático, ¿ok? Y ahí se va a corregir automáticamente porque ustedes van a tener que llenar un valor, hacer un cálculo y ponerlo, ¿cierto? Hacer un cálculo y ponerlo, entonces ya también se va a corregir de manera automática. ¿Está bien? Entonces el día de hoy ya tienen su nota, y esa es la nota que ya va al sistema. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta para seguir avanzando con los que nos falta, ir avanzando hasta comenzar el test? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, está claro, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien. Seguimos entonces. Ahora lo que vamos a entrar es a esta diapositiva, este tema ya, la parte de video, ¿sí? Bueno, es introducción al video digital, ¿sí? La introducción al video digital, ¿ok? Acá vamos a justamente trabajar con el modelo de color ICBCR, porque es el modelo que se usa para lo que es video digital, ¿no? Y vamos a poder ver que en este modelo se puede realizar una compresión, es decir, reducir información, sin embargo, teóricamente no se perderá la calidad del video, ¿no? Así como cuando pasamos a MP3 en audio, ¿no? O a MP4, estamos comprimiendo, ¿no? Igual, por eso del modelo de color ICBCR, ¿no? Porque si nosotros utilizáramos el RGB y realizáramos esa compresión, pues ahí sí se notaría, sería evidente, bajaría la calidad, ¿cierto? Entonces, pues justamente eso es lo que se quiere evitar, ¿ok? Eso es lo que se quiere evitar. ¿Está bien? Entonces, preguntas, bueno. Entonces, bueno, acá tenemos una, bueno, sabemos que en este caso para formar el video, lo que nosotros vamos a tener, pues van a ser varias imágenes que se van a reproducir en un tiempo, ¿cierto? Es decir, van a salir imágenes una a continuación de otra, dando pues esa sensación de movimiento, ¿cierto? Bueno, en este caso, a partir de esta imagen, de la imagen inicial, ¿no? Que se tiene, y bueno, en este caso con el uso de inteligencia artificial se generaron, o sea, a partir de esa imagen, se generaron otras imágenes, ¿no? Obviamente con variaciones, pues de tal manera que a la hora que se reproducen, ¿cierto? Las imágenes una detrás de otra, pues da cierta sensación de movimiento digamos, de la imagen, ¿no? Entonces, pues, es para tener una idea, ¿cierto? En este caso, pues, No, Perdón. no, igual me da sueño. ¿Ven? Están en otra cosa, ¿no? Sí.
Así es. Vamos a silenciarlo. Bien. Ya viendo las notas ahí nos vamos a ver. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, digamos, dar algunos conceptos, ¿no? Vamos a ver unos conceptos. Vamos a ver, bueno, ya hemos visto, ¿cierto? Lo que es la resolución digital, en este caso, resolución del video digital. ¿Qué son los píxeles activos y qué son los píxeles de apagado? ¿No? ¿Y qué son los píxeles de apagado? En este caso vemos, ¿no? Vemos acá, digamos, la imagen, ¿cierto? Vemos acá la imagen. Y vamos a ver que voy a tener un número de columnas total por un número de filas total, ¿no? Un número de columnas total por un número de filas total. Y asimismo un NMMA. Bueno, ¿qué significan los píxeles activos? Los píxeles activos son los píxeles que llevan, teóricamente, bueno, que llevan la información de la imagen, ¿no? O sea, se llevan la información de la imagen. Y por lo tanto, ¿cierto? Esto obedece justamente a, por ejemplo, esos van a ser los valores de 1920 por 1080, ¿cierto? 360 por 240, por ejemplo, ¿no? Y así, diferentes resoluciones de imagen, de video, ¿no? Y adicionalmente a esto se le van a agregar los píxeles de apagado. Y los píxeles de apagado son los píxeles que llevan la información respecto, pues, a la parte de control, el sincronismo. ¿Por qué? Porque para video se necesita, pues, saber sincronizar cada cuánto aparece un píxel, ¿cierto? En una imagen, en un video, ¿cierto? Aparece la información, digamos, línea a línea, ¿no? Que es lo que se le llama un barrido, ¿no? Hay línea por línea irá apareciendo, ¿no? Entonces, esa información de cada cuánto aparece, cuando se presenta, pues, un píxel de la imagen, el tiempo que aparece entre línea y línea y todo eso, toda esa parte de sincronismo, justamente va esa información en los píxeles de apagado, ¿no? Entonces, ahí menciona, ¿no? La resolución activa de un video se define como la cantidad de píxeles que conforman un cuadro, ¿cierto? O sea, la imagen estática. Perdón, de una secuencia menciona, ¿cierto? De video, ¿no? Y esto se representa a través de una matriz de elementos de n columnas, perdón, por m filas. Siempre hemos dicho que el n va a representar a las filas, ¿cierto? Y el n a las columnas y el m a las filas. Eso siempre hemos, digamos, mencionado. ¿Ok? Ahí está, ¿no? N total entonces es n más na, donde n son los, digamos, las columnas de apagado, ¿cierto? Na serían las columnas, por eso dice abajo, nt constituye el número total de píxeles en la horizontal. N es el número de píxeles activos de la imagen en la horizontal y na es el número de píxeles de apagado en la horizontal. Y lo mismo con el otro, ¿no? ¿Ok? En la horizontal, ahí está, ¿no? En la horizontal. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el número de columnas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso porque en los cálculos posteriores, ¿cierto? En los cálculos posteriores, se van a utilizar estos, o sea, digamos, involucra saber, es con los píxeles totales, es con los píxeles solamente, digamos, de activos, los de apagado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá tenemos, vamos a tratar esto en primer lugar, tenemos los píxeles, ¿cierto? Acá tenemos los píxeles, los formatos de barrido.
Y en estos formatos de barrido vamos a ver que existen dos. En un caso es el formato de barrido progresivo, ¿no? Y vamos a tener otro formato de barrido interlineado, ¿no? Acá, o entrelazado. ¿Ok? Entonces, el formato de barrido, dice, se utilizó para convertir un arreglo de información bidimensional en unidimensional, ¿no? Cuando va, en este caso, a la cámara, ¿no? Y de unidimensional en bidimensional en el receptor de televisor. ¿Por qué? Como, bueno, con las líneas que vemos acá, como les había mencionado, ¿no? En el televisor o en el monitor, no es que aparece toda la imagen, digamos, por así decirlo, el fotograma todo al mismo tiempo, ¿no? Sino lo que va a pasar es que van a comenzar a aparecerlas de esta manera, ¿no? Acá termina, apaga y comienza en el otro, y así. Termina acá, pasa a la siguiente línea o fila y así. ¿Ok? Y así, ¿no? Entonces, justamente ese arreglo que viene de manera unidimensional para poder mostrarlo o para poder visualizarlo en la pantalla, ¿cierto? Para poder visualizarlo en la pantalla, hay justamente se tiene que dar este barrido, ¿no? Ok, ahora las velocidades, perdón, de barridos y frecuencias de cuadro, ¿no? Las velocidades de barrido y frecuencias de cuadro son medidas en hertz, ¿cierto? Por eso normalmente pues tenemos, no sé, pues podríamos decir 30 hertz, ¿cierto? O también podría decir 30 frames por segundo, ¿no? FPS, ¿no? O sea, de las dos maneras podría, ¿cómo se llama? De las dos maneras podría indicarlo, mencionarlo, ¿sí? Bueno, dice, ¿no? La velocidad de barrido y frecuencia de cuadros son medidas en Hz y fueron calibradas llevando en cuenta el tiempo de retención de la retina humana. O sea, esas velocidades, o sea, nosotros cuando vemos la imagen, pareciera, ¿cierto? Pareciera que la imagen está apareciendo toda completa, por así decirlo, ¿no? Nosotros no vemos como que está apareciendo línea a línea, sino nosotros vemos ya toda completa. Entonces, por eso es que justamente dice, tiene en cuenta esta retención, ¿no? Entonces, ahora, como he mencionado, hay dos formatos, el formato progresivo, el formato de barrido progresivo y el formato de barrido entrelazado. Y pues el primer formato que se tuvo en todo caso era el formato progresivo, o sea que aparecían todas las líneas al mismo tiempo. O mejor dicho, bueno, no todas las líneas, sí, bueno, todas al mismo tiempo por decirlo, ¿no? O sea, fila a fila, claro está, pero todas completas. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, pues obvio no era la velocidad o la frecuencia a la que transmitimos ahora, y lo que pasaba era que existía un centelleo, ¿no? Existía un centelleo. O sea, se notaba, ¿cierto? La diferencia entre secuencia y secuencia, ¿no? Esto justamente daba, digamos, origen a ese centelleo que se llama flicker, también podemos llamar, ¿no? ¿No? Y por eso mencionaba, pues eso ocasionadas todavía por la baja frecuencia de cuadros, por ejemplo en películas antiguas, y la solución en este caso, que en ese momento se tenía, era pues, ok, bueno, aumentemos el valor de la frecuencia. Pero obviamente si aumentamos el valor de la frecuencia, o sea, a la que mostrar, digamos, los frames, pues eso aumentaba el ancho de banda de la señal de televisión. ¿Ok? Eso aumentaba el ancho de banda de la señal de televisión. Entonces, pues lo que se, digamos, optó fue por, en ese momento, ¿cierto? Se optó por generar o tener lo que se le llama el barrido entrelazado en lugar del barrido progresivo. ¿Ok? Bien, ahí nos vamos a quedar para poder
tener lo del test, ¿sí? Porque ya son 10:47. Les pediría por favor a todos que prendieran su cámara, ¿sí? Micrófonos. Prendemos por favor las cámaras. Listo, profesor. Bien. Perfecto, entonces estén atentos a, digamos, el repositorio que dice evaluaciones, ¿cierto? En el que dice evaluaciones. ¿Cierto? ¿Ya lo ven? Hay una carpeta test. Así es, hay una carpeta que dice test PC1. ¿Cierto? Hay una carpeta que dice test PC1. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Adrián, no se te ve, por favor. Adrián, Alex, Almonacid. Disculpe, profesor, me levanté a cerrar la puerta. Ok, ya. A ver. Rubén, no se le ve a Rubén. Así es, por favor, enfoquen mejor la cámara. Rubén Manzanedo. Bien, imagino que ya pueden ver donde están unidades, donde en evaluaciones hay una carpeta, ahí van a aparecer todas las evaluaciones. ¿Ok? Ahí van a aparecer todas las prácticas que tengamos, van a aparecer ahí. ¿Está bien? Entonces, dentro de esa carpeta, bueno, de ese contenedor evaluaciones, hay una carpeta que dice test PC1. Y dentro de esa carpeta test PC1, ¿cierto? Dentro de esa carpeta test PC, ahí va a aparecer el test. ¿Ok? Ahí va a aparecer el test. Todavía no está, no se puede ver, ¿cierto? El test, creo. No. Michael Girao, Luis Parreño, miren que voy a tomar en cuenta, bueno, como se está grabando, yo después reviso la grabación y voy a ver quiénes son los que no han estado con su cámara encendida. ¿Ok? Ya no se preocupen. ¿Está bien? Entonces, por favor, miren lo que estoy mencionando. Bueno, entonces, si creo que para el caso de ustedes, en el caso de ustedes, hay que realizar un cálculo, ¿sí? Hay que realizar un cálculo. Ese cálculo, ¿sí? Ese cálculo hay que ponerlo en fracción, ¿sí? Hay que ponerlo en fracción. Voy a poner como ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Ahorita voy a mostrar mi pantalla para que ustedes puedan, voy a poner acá rápido. ¿Cierto? ¿No? Entonces, no sé, pues si tienen que colocar el valor de 3, uy, se falló. A ver, un ratito, se ha desconectado. Creo que ahora ya aparece. A ver. Ah, pero
No aparece. Ya está. A ver, por ejemplo, si hay que poner no sé, pues, tres piquitos, ¿cierto? Si hay que poner tres piquitos, pondrán así, ¿no? Tres piquitos, ¿ok? De esa manera tienen que colocarlo, ¿ok? En fracción y el valor, en lugar de poner pi, van a colocar pi. ¿Está bien? ¿Sí? Miren que tienen que colocar su respuesta de esa manera para que se pueda ver, o sea, el corcho se corrija correctamente, ¿no? El que no lo coloca de esa forma, su respuesta, pues obviamente no va a salir correcta su respuesta y no se tomará en cuenta. Miren que lo estoy mencionando. ¿Está claro? O sea, le colocamos el símbolo pi. Bueno, ya lo indiqué, ya lo mencioné, ¿sí? Ya lo mencioné, ¿ok? Ya lo he puesto en la pantalla y ya está mencionado, ¿sí? Bien, 10:55 va a aparecer. Tienen 3 minutos nomás para hacer el cálculo, ¿ok? Tienen 3 minutos. El cálculo es rápido. El cálculo es súper rápido. ¿Está bien? Entonces, 10:55 vayan refrescando. 10:55 se habilita. ¿Ok? Y repito, son 3 minutos para poder dar su respuesta. ¿Ok? Repito, son 3 minutos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya estén atentos. Estén atentos, 10:55 se puede visualizar. ¿Sí? 10:55 termina 10:58. Ojo que hay algunos que no han prendido su cámara. Bueno, ya yo estoy ahorita, está quedando grabado, por lo tanto yo sé quiénes no son los que han prendido su cámara y a esas personas no es válido el test. Héctor, por favor, baja tu cámara un poco más. No aparece Parreño. Bueno, ya son 10:55. ¿Sí? Ya son 10:55. Adelante.
Profe, disculpe. Había Bien. pensado que también era las Ya- 11. Ya No, nos de 10:55. ya nos podemos entonces, sí, ya se pueden retirar, ya nos estamos comunicando la próxima semana, y a partir de las 3 ya se va a poder visualizar lo de las notas, ¿ok? Perfecto, chicos, hasta luego, Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. buenos días, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.